Padre Celestial, te agradecemos en esta noche, en esta tarde, o tal vez en esta noche, los hermanos que nos ven en otros países o en este día, los hermanos que nos ven en diferido también. Porque, Padre, sabemos de que tú estás permitiendo todas estas cosas con propósitos primarios, con propósitos eternos, Señor Jesús. Tú estás organizando, Señor, a tu iglesia, la estás levantando, la estás purificando por medio de todo lo que estamos viendo, Señor. Y muchos están volviendo a tu camino a raíz de la pandemia, Señor. Muchos están asustados, muchos están temiendo, Señor. Pero nuestra confianza está en ti, Señor. Y como tu palabra dice, que nosotros también lo creemos. Tu palabra dice, en su angustia me buscarán. Y es bueno, Señor, de alguna manera, aunque sé que hay muchas muertes en el mundo, sabemos que han fallecido muchos, de alguna manera esto está ajustando las tuercas en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor Jesús, a nivel mundial también. Y gracias, Padre Santo, porque las redes son una bendición también, aunque el enemigo las usa también para blasfemar tu nombre, nosotros la usamos para bendecir tu nombre y para extender tu palabra, Señor, a todos los rincones de esta tierra. Gracias, Señor, por este estudio, bendícenos por tu Espíritu Santo, Señor, danos entendimiento de lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces, vamos a partir desde el versículo 27. La historia la corté la semana pasada básicamente porque por falta de tiempo. Digamos que esta sería la segunda parte del capítulo 4, aunque en el estudio anterior abarcamos la parte final del capítulo 3 y el capítulo 4 hasta el versículo 26. Pero vamos de alguna manera a colocarnos en el contexto, porque el versículo 27, para no sentirlo tan abrupto, ¿no? El versículo 27 está continuando una escena en donde Jesús está interactuando con la samaritana. Entonces, vamos a leerlo, ¿ya? Y de ahí hacemos algunas apreciaciones. Desde el versículo 27 al 32 leemos, que dice así: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahora, previamente a esto, Jesús había estado conversando con la samaritana. Primero le pidió agua. La samaritana le dice, ¿cómo me pides tú agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Ambos pueblos no nos llevamos entre sí. Y posiblemente, no sabemos, pero por el tipo de vestimenta, de repente Jesús aparentaba ser o un rabí o un maestro, pero la samaritana lo supo. Entonces Jesús empezó a guiar la conversación para declarársele a ella como el Mesías esperado, que estaban esperando no solamente el pueblo judío, sino también los samaritanos. Entonces, en toda esta escena, cuando la samaritana, de pronto, asombrada por las cosas que Jesús le dijo de los 5 maridos que ha tenido y que actualmente ahora no es su marido y todas estas cosas, y le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo, la samaritana salió corriendo despavorida, ¿no? Y tanto es así que dejó su cántaro ahí, abandonado, ¿no? Y fue a hablar con la gente de la ciudad. Entonces, pero para enfrascarnos, o para, digamos, no enfrascarnos, para colocarnos en el cuadro de lo que está aconteciendo, tenemos que tener en mente esto, hermanos. Primero, tenemos que tener en mente de que era inconcebible en esa época. En esa época era inconcebible, ¿ya?, que un hombre hablara en público con una mujer. Estaba mal visto. Y más si aún esta persona era un maestro, ¿no? Ni siquiera era apropiado que un hombre hablara con su propia esposa en público. Esto era una regla de conducta de esa época. Lo estoy diciendo para que entendamos el contexto de las cosas que sucedieron y cómo Jesús rompió con esos protocolos. Entonces, el hombre no estará a solas. Habían algunas reglas de conducta que les quiero mencionar, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas de conducta de ética o de criterio, de urbanidad, por así decirlo, era que un hombre no estaría a solas con una mujer en una posada, ni aún con su hermana y ni aún con su hija, debido a lo que las otras personas podían pensar. Entonces, un hombre no hablará con su mujer en la calle, ni aún con su propia esposa, ¿no?, ni con ninguna otra mujer. Y sobre todo si es una mujer extraña o de alguna reputación, ¿no?, entre comillas, a causa de lo que los hombres podían pensar. Es decir, no estaba bien visto que un hombre hable con una mujer en público, ¿no? Pero Jesús
O sea, Jesús rompió ese protocolo, rompió digamos, esa tradición. Por eso es que los discípulos se asombraron y se quedaron como pasmados, diciendo, ¿qué habla con esta señora? ¿Por qué está hablando? Entonces, para que podamos entender el contexto que se tenía acerca de las mujeres en esa época, ¿ya? Por ejemplo, existía esta frase, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mujer siempre se les discriminaba de una manera muy, muy, muy radical, muy, muy fea en esa época, ¿no? Por ejemplo, había una frase que revelaba la inferioridad con la que se le consideraba a las mujeres. Y esta frase era la siguiente: mejor es quemar las palabras de la ley que enseñárselas a una mujer. Imagínense, hermanos, el concepto que tenían los varones de las mujeres en esa época. Ya, o sea, la mujer estaba muy, muy por debajo de los derechos y de todas las cosas que existían en ese tiempo. Entonces, es interesante ver este cuadro, porque los discípulos se asombraron de ver a Jesús que estaba hablando con la mujer. No preguntaron nada, no dijeron nada, o de repente por temor, por miedo, por asombro, por lo que sea, pero les extrañó que Jesús, siendo un rabí, esté hablando con una mujer. Entonces, probablemente esta fue la primera vez en que los discípulos vieron a Jesús, entre comillas, cometiendo como una especie de infracción que no está en la ley. Simplemente era producto de la tradición y las costumbres de la época, ¿no? Entonces, los discípulos vieron que de repente Jesús había cometido, entre comillas, una infracción de conducta y en el criterio social de esa época, ¿no? Los discípulos no dijeron nada, de repente, como dije, o por vergüenza o por asombro. Pero sin embargo, podemos ver a Jesús, que Jesús actuó por amor. ¿Por qué? Porque leemos que Juan dijo, anteriormente lo hemos leído, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué necesidad tenía Jesús para pasar por Samaria? Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Y como aplicándolo a nuestro tiempo, las costumbres, las tradiciones pueden ser un estorbo para la predicación de la palabra o para compartir el evangelio con alguna persona, ¿no? Entonces, es meritorio observar cómo el Señor interactuó con las mujeres de su tiempo, ¿ya? No solamente con esta samaritana, ¿no? En la cultura, en esta cultura, ¿no? En donde un mueble tenía más importancia que una mujer. Es lamentable decirlo, pero así era, ¿no? Jesús demuestra un interés especial por reivindicar a la mujer a la misma estima que el hombre. Siempre en la narrativa de los evangelios, las mujeres han protagonizado de una manera especial, ¿no? Y esto lo podemos leer a lo largo de la lectura de los evangelios. Ahí las mujeres siempre han estado protagonizando, ¿no? Lo que demuestra, entre comillas, que Jesús no es ningún machista, ni quiere que las mujeres estén en la cocina, necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, las mujeres, como dice el apóstol Pablo, son coherederos. Las mujeres son coherederas, de la gracia. Pero en esta época la mujer era considerada como cualquier cosa. Un mueble tenía más valor que una mujer. Y ver a Jesús conversando con una samaritana que, entre comillas, tenía una dudosa reputación, que posiblemente era una adúltera, era un poco duro para los discípulos. Ahora, continuamos. Los versículos 28 y 30 muestran el fervor y la efectividad que produjo Jesús en el corazón de la samaritana. Un fervor efectivo. O sea, las palabras que Jesús le dio produjo en la samaritana algo así como que no me puedo quedar callada. Esto lo tienen que saber, mi gente lo tiene que saber. Este señor no es un señor normal. Este rabí o este maestro no es una persona normal, ¿no? Entonces ella salió corriendo, tanto es así que olvidó su cántaro, ¿no? Fue corriendo y contó a los hombres de la ciudad que había estado conversando con alguien que probablemente, posiblemente, era más que un simple maestro, ¿no? Entonces, la pregunta que ella les hace cuando llega a su ciudad, cuando dice, ¿no será este el Mesías?, es una pregunta de ambigüedad. ¿Por qué? Porque los samaritanos también estaban esperando a un Mesías. Y esto lo revela este texto. Entonces, esto evidencia que los samaritanos estaban esperando al ungido de Dios, ¿sí? Pero que una mujer adúltera o en la situación que estaba esta samaritana lo haya encontrado era algo poco creíble. Por eso que ellos no se dejaron llevar por el dicho de esta mujer, sino que por la insinuación de que ¿será este el Mesías o no? Los de la ciudad de Samaria salieron corriendo para ver a Jesús, para ver si realmente la samaritana estaba diciendo la verdad acerca de este maestro, ¿no? De este profeta. Cuando dice, ¿no será este el Mesías?, era una pregunta ambigua. Entonces, o por la cara de asombro de la mujer,
¿no? O de la samaritana, o tal vez por sus palabras, o de repente también por la esperanza que tenían los de Samaria en algún Mesías, los ciudadanos salieron rápidamente a conocer al maestro. Fueron corriendo a verlo. Entonces la mujer, sí, se nota que la mujer exageró un poco porque ella dice, me ha dicho todo cuanto he hecho. Le dijo, ¿no? A los ciudadanos. Pero no pasó eso. Jesús simplemente le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso fue lo único que le dijo. Pero la exageración de la mujer, de alguna manera, provocó una comezón de oír en el oído de estos samaritanos que fueron a buscar al maestro a donde estaba él, entre comillas, en el pozo, ¿no? Entonces, esto deja ver de alguna manera que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, hermanos. A veces, muchos hoy en día están esperando un atisbo de esperanza, es decir, una pequeña señal de que Dios los puede ayudar en sus problemas, ¿no? Una salida a la depresión, al vicio, al pecado, etcétera, ¿no? Tenemos que ser de los que salimos y comunicamos lo que hemos oído de Dios y de su palabra, como la samaritana. O sea, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser eruditos bíblicos, ¿no? Solo necesitas testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, como lo hizo la samaritana. Fue y avisó al pueblo, vengan conmigo y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Exagerando, obviamente, pero captó la atención de las personas de Samaria. Entonces, y es una aplicación para nosotros también esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros somos el quinto evangelio. Es decir, para este mundo que no lee la palabra, ¿no? Que no le interesa leer la palabra de Dios, nosotros somos ese quinto evangelio. Es decir, el mundo está leyéndonos a nosotros. Los que nos rodean nos están leyendo a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no leen la palabra del Señor. No la quieren escuchar, no la quieren oír, no la quieren ver. Entonces van a juzgar a Dios por nuestro comportamiento. Y esto es una verdad. Van a juzgar a Dios por nuestro comportamiento. Como nosotros nos comportemos, ahí van a decir, ah, sí, ese es tu Dios. Sí, pues los cristianitos se comportan así, asá o así. Y este es un problema que tenemos que ver. En el versículo 31, ¿ya? Los discípulos, o sea, dejando el asombro, porque vieron que Jesús estaba hablando con la samaritana, y cuando ellos llegan ven que la samaritana se va corriendo a su ciudad, ¿no? Y deja su cántaro ahí abandonado, ¿no? Y los discípulos, dejando el asombro, querían que Jesús almuerce. Obviamente, era el mediodía, ¿no? Y los discípulos habían ido a comprar el almuerzo. Pero cuando regresan, ven a la samaritana hablando con él y justo la samaritana se está yendo. Entonces los discípulos se preguntan, ¿qué habrá estado hablando con ella? ¿Qué ha pasado? No sabemos. Nadie le preguntó nada, tal vez hasta por timidez. En todo caso, de repente, en el corazón de los discípulos habrá podido haber este pensamiento, ¿no? Bueno, muchachos, no vamos a ir a comprar el almuerzo por gusto, ¿no? Al menos que el maestro coma algo. ¿Por qué? Porque hemos ido a comprar, hemos regresado, le vemos hablando con la señora se va y él ya no come. Entonces, imagino la intención de Jesús de hacerles entender a los discípulos que al romper estos moldes culturales de hablar con una mujer en público, lo cual no era bien visto culturalmente hablando, y ser guiados por Dios, ¿no? Eso nos llena tanto que hasta nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Y eso es lo que se llama el sacrificio. Es decir, Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo, le pide agua, entra en una conversación con la mujer y empiezan a conversar y se revela como el Mesías. Se le pasó la sed y se le pasó el hambre. Cuando llegan los discípulos, justo en ese momento viene la turba de los samaritanos que están regresando a él o que están viniendo a él por los dichos de la samaritana. Entonces, cuando la voluntad de Dios es nuestra prioridad, ¿no? Él va a proveer la resistencia necesaria para completarla. ¿Por qué? Porque Jesús les dice lo siguiente, que su alimento, ¿no? es algo que ellos aún no comprenden. Jesús dijo, yo tengo otro alimento que ustedes no conocen, ¿no? Y es hacer la obra de Dios. Entonces Jesús les está diciendo que hay un alimento que ellos no comprenden. Ahora, entendamos lo siguiente, varias veces Jesús ha intentado hablarles de manera espiritual, pero sus discípulos, pegados a lo material, a lo racional, o sea, a racionalizarlo todo, ¿no? Jesús trata de llevarlos a una esfera de un entendimiento desde la perspectiva de cuáles son las prioridades de Dios, ¿no? No es que Jesús no quiso comer porque se quiso hacer el espiritual, no lo necesitaba. Jesús no necesitaba ser espiritual, Él es Dios.
¿no es cierto? O sea, pero él demostró que por preocuparse por la samaritana, revelarse a la samaritana como el Mesías, y en entrar en esta conversación se le pasó la sed, se le pasó el hambre. Entonces Jesús no estaba dándose a entender como un espiritualoide que por hacer algunas cosas va a dejar de comer, ¿no? O sea, él no necesitaba hacer esto. Continuamos con el versículo 33 al 38. Y dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Por qué? Porque ven que la samaritana se va cuando ellos llegan, y Jesús estaba ahí solo cuando ellos llegaron con la comida, viendo a la samaritana que se alejaba. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús vino a hacer la obra de Dios. Qué interesante. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora, entremos al marco, es decir, al momento preciso de lo que estaba sucediendo. Vamos a hacer un marco referencial de todo lo que estaba pasando en este momento. En este marco vamos a ponerlo todo en línea para poder entender lo que estaba pasando, ¿ya? Jesús tiene sed y está cansado, ¿no? Sus discípulos van a comprar almuerzo. Él se sienta en el pozo y pide agua a una samaritana adúltera, probablemente. Conversa con ella y se le revela como el Mesías. Sus discípulos al regresar se asombran al verlo hablando con ella. La samaritana, va corriendo a su ciudad a avisar que posiblemente encontró al Mesías. Entonces sus discípulos le insisten en que coma. Jesús les muestra que hay algo más prioritario que el hambre, ¿no? La voluntad de Dios a veces es una prioridad. Los samaritanos llegan a ver a Jesús y sus discípulos siguen especulando, ¿no? Siguen especulando si él ya comió o no comió. Jesús les dice, miren, aquí viene la gente, prediquémosle. Por eso le dice, alzad vuestros ojos, porque los campos ya están blancos para la siega. Algunos opinan de que de repente estos samaritanos llegaron vestidos de blanco por algún tipo de festividad que estaban teniendo, etc. Pero Jesús estaba refiriéndose a que los samaritanos que estaban llegando por los dichos de la samaritana ya eran el momento de cegar, de compartir el evangelio con ellos. Entonces Jesús rompe los esquemas y les demuestra que las barreras étnicas, acuérdense que los samaritanos eran despreciados por los judíos, ¿no? Jesús les demuestra que las barreras étnicas no pueden ser un obstáculo. Él quiere salvar a todos y usa una figura agrícola para hacerles entender algo sobre la perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras la tierra, tú tienes que sembrar y tienes que regar y esperar que el fruto salga. Tú no puedes forzar al fruto. Sin embargo, en esta época ya estaban blancas, el fruto ya estaba para cosecharlo. Los samaritanos estaban sedientos de entender si es que había o no algún Mesías. Tal vez habían llegado noticias de la conversión del vino, del agua en vino, de las bodas de Canaán a Samaria. ¿Quién sabe? Las ciudades no estaban tan lejos que digamos. Entonces, Jesús le dice a los samaritanos, a sus discípulos, que ya los samaritanos están listos para escuchar el evangelio y que ellos no deberían ser prejuiciosos con los samaritanos, porque sus discípulos eran judíos de nacimiento y bien patriotas y bien xenófobos, ¿no? O xenofóbicos, como se dice, porque despreciaban a las otras etnias. Entonces Jesús acepta quedarse con los inmundos y sacrílegos, entre comillas, porque recuerden que los samaritanos decían que se tenía que adorar en el monte Gerizim, lo cual no era correcto. Entonces Jesús se quedó con ellos por 2 días. Todo este es el marco de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Esto ha debido ser duro para sus discípulos. ¿Por qué? Porque imagínense ver a los discípulos, ver a Jesús enseñando las verdades del reino de Dios a los detestables samaritanos. Pónganse en el pellejo de los discípulos, ¿no? Judíos de nacimiento, patriotas, protestando en contra de la subyugación romana, la lengua casi la habían perdido, hablaban griego, pero de pronto Jesús va a pasar 2 días con los detestables samaritanos. ¿Qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá hablado? Interesantísimo. Luego Jesús les indica
que los que sigan llevan a las personas a Cristo, o sea, los que sigan son las personas que llevan a las personas a Cristo, ¿no? Y que los que siembran, ¿no? Tal vez haciendo alusión a los profetas, a Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista estaba siendo como el vocero de Jesús, ¿no? En el momento de su bautizo, ellos reciben salario. Ahora, respecto a esto hay varias interpretaciones, pero las voy a pasar rápidas nomás. Por ejemplo, el salario y la recompensa, la primera interpretación sería que el salario y la recompensa son las mismas almas salvadas. Otra interpretación sería que hay una recompensa en el futuro en el cielo, que lo que hacemos por predicar, nuestra recompensa va a estar en el cielo. Y hay una tercera interpretación que algunos piensan de que ambas cosas, tanto el salario y el fruto, son el doble, como la doble paga para aquellos que están segando, cosechando, ¿no? Pero al margen, hermanos, de lo que sea la interpretación que se le da, el asunto aquí es anunciar las buenas nuevas de Cristo. La samaritana tuvo una conversación neurálgica, personal, estrecha con Jesús, y Jesús se le reveló como el Mesías. La samaritana salió a su pueblo para contar la noticia, y entonces ellos corrieron para conocer a Jesús. Entonces, Dios se encargará de la recompensa cuando nosotros compartamos el Evangelio. Nosotros predicamos a Cristo porque le amamos y sabemos quién es Él, no por una recompensa, no por una paga, ¿no es cierto? Entonces, si al Señor le place seguir proveyendo para su obra, excelente. Pero si no, entonces tenemos que hacer un stop y tenemos que hacer oración para saber en qué dirección nos está guiando Dios. Quien está más interesado en que se salven las almas es el Espíritu Santo. Entonces, teniendo una lección de todo esto, no debemos ser selectivos al compartir la palabra del Señor. El pobre, el rico, el inmigrante, hay inmigrantes en nuestro país, ¿no? Los extraviados, los enfermos, etcétera, todos ellos necesitan al Señor. Cuando hablo de los extraviados me refiero a todas estas cosas raras que ahora están protagonizando, ¿no? Estas filosofías LGTB y etcétera de cosas, ¿no? Que el Señor también ama a estas personas, no ama su pecado, pero ha muerto por ellos también y quiere que se arrepientan. Entonces no debemos ser selectivos. Entonces, para nosotros, los campos están blancos para la siega hoy, en este tiempo. Los campos ya están blancos para la siega. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos segando? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Sabemos que hay muchas filosofías en el mundo que compiten con el cristianismo, entre comillas, pero solo una sabiduría es la que procede del Espíritu de Dios, que es el Dios Todopoderoso, es el cristianismo. Y la prueba de la resurrección histórica de Jesús es el respaldo de nuestra fe. Entonces, frente a tantas filosofías detractoras y la falta de milagros, porque ahora último no vemos muchos milagros, nuestro testimonio es lo que la gente puede ver. Ellos no van a leer la palabra del Señor, van a leer tu comportamiento, ¿no? Van a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto es importante anotarlo, hermanos. Ok, entonces continuamos desde el versículo 39 en adelante, hasta el 42. Versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho, lo cual es una exageración. Entonces vinieron los samaritanos a él, ¿a quién? A Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es una confesión para salvación. Básicamente, esto es la esencia del Evangelio. Cristo es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra Mesías o Mesías en hebreo, ¿no? Hace alusión a la misma palabra. Entonces podemos ver en estos versículos que hemos leído del 39 al 42 que Juan narra el avivamiento que hubo en esa ciudad. Las personas creyeron en el testimonio de la mujer samaritana, pero también por las propias palabras de Jesús. Imaginemos esos 2 días allí a los discípulos sentados con Jesús atónitos. Primero, atónitos por la sed que tenían los samaritanos de escuchar a Jesús, ¿no? Y segundo, la disposición que Jesús tenía para con los samaritanos. Porque Jesús era un judío, o sea,
Los judíos llamaban perros a los demás. Eran muy racistas, es la palabra. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. Entonces, imagínense a los discípulos viendo a Jesús, a su maestro, pasando tiempo en una ciudad con gente detestable y hablándoles de las verdades del reino. Y que estas personas creyeron en Jesús y lo aceptaron y lo recibieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque la afirmación de los samaritanos, de hecho, es una afirmación severa y directa. Porque ellos dicen así: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, el propósito de que a Jesús le era necesario pasar por Samaria era este: que los samaritanos conozcan al Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, que conocieran y acepten al Mesías en Samaria. Entre los samaritanos no había una cúpula religiosa judaizante como en el judaísmo, que intentaba matar a cuanto profeta se levante, como siempre ha pasado en la historia del pueblo de Israel. No eran tan religiosos, entre comillas. Entonces, fue más fácil de alguna manera para ellos aceptar y creer en Jesús como Mesías. Imaginemos todo lo que Jesús les habrá enseñado en esos 2 días que estuvo con ellos. Juan no lo narra, pero habrán sido unos tesoros riquísimos. Entonces podemos entender, ¿no?, tomando una enseñanza de esto y de la actitud de la samaritana, podemos entender entonces que la fe basada solo en el testimonio de otra persona es parcial. Es decir, los de la ciudad de Samaria escucharon a la mujer y creyeron en sus palabras y por eso fueron a ver a Jesús. Pero eso es un testimonio parcial de fe, no es suficiente, ¿no? No es personal, es solo creer en la experiencia de una persona. Lo que nos digan o enseñen no nos puede edificar tanto como lo que nosotros mismos obtenemos cuando buscamos al Señor de manera personal, ¿sí? Y no debemos tener nosotros intermediarios. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, hermanos. La euforia de la samaritana los confrontó con ellos mismos, pero al ir ellos a Jesús, ellos mismos recibieron de primera mano la vida necesaria que Jesús tenía para ellos. Entonces, no podemos tener comunión con el Señor a través de otros, ¿no? Es una enseñanza que queremos sacar de aquí, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, tienen comunión con Dios a través de los pastores, ¿no? Y piensan que los pastores son una especie de ungidos especiales impecables, lo cual no es cierto, ¿no? O de algún hermano maduro en la fe, ¿no? Pero el Señor quiere manifestarse de manera personal a ti, sin intermediarios. Entonces, yo conozco, hermanos, conozco personas que toman decisiones y dejan de tomar decisiones incluso y le dan todo el control de su vida a sus pastores, a sus líderes, ¿no? Y esto no es sabio, porque el Señor es celoso, ¿no? O sea, tenemos solamente un sumo sacerdote, que es Jesús, para todos nosotros. Entonces, es cierto que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Pero debemos entender lo siguiente, ¿no? Que Jesús es el número 1 consejero de todos nosotros, el consejero número 1. Él es quien tiene la solución al problema. Miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado, hijo nos es, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el nombre de Jesús, consejero. Entonces, la palabra de Dios y la oración deben ser nuestra fuente de sabiduría. Tenemos que ir primeramente al Señor y escuchar de Él lo que Él quiere decir. En su palabra está su consejo y su guía. ¿Por qué estoy explicándolo de esta manera? Porque tomando la enseñanza de que los samaritanos no solamente creyeron en Jesús por la palabra de la samaritana, porque la samaritana certificó que Jesús le había dicho cosas que nadie sabía. ¿De acuerdo? Entonces los samaritanos fueron a escuchar a Jesús y después de escuchar a Jesús, ellos creyeron por el testimonio directo de Jesús. Por eso que dicen, ya no solamente creemos por lo que tú dices, sino porque nosotros mismos hemos oído y hemos creído que este es el Salvador del mundo, el Mesías. Y esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Busquemos al Señor de manera personal, ¿sí? No necesitamos tener sacerdotes intercesores. Sí podemos pedir oración
cuando estamos en alguna tribulación, para que los hermanos de alguna manera nos apoyen en oración, en decisiones importantes que tenemos que hacer o tomar, o tribulación que estamos pasando. Pero el Señor es la solución primaria para todos nosotros. ¿De acuerdo? Hay otro versículo que les quiero dar, Josué 1:8. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene todo para nuestras vidas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Es lo que necesitamos, hermanos. La palabra del Señor va a hacer prosperar nuestro camino. Continuamos con el versículo 43 para que no nos hagan tiempo, vamos avanzando. ¿Ya? Versículo 43 al 47. 2 días después de todo lo que pasó, ¿no? 2 días después, ¿ya? Salió de allí y fue a Galilea. O sea, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Algo enigmático, ¿verdad? Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿no? Donde había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó a Jesús hablar, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Una segunda escena. Después de haber estado con los samaritanos, 2 días después ya Jesús está regresando, se va a Galilea, ¿no? Bajó hacia Galilea, y en ese interín se aparece una persona que le dice, por favor, ven conmigo, porque mi hijo se está muriendo. Entonces, cuando dice, después de estos 2 días de ministerio en Samaria, ¿no? Jesús y sus discípulos continuaron su viaje en dirección al norte de Galilea. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Juan cita aquí la frase de que posiblemente Juan tomó del Evangelio de Marcos? Porque fue uno de los primeros evangelios que empezó a circular antes de que Juan escribiera su Evangelio y el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué siempre cita esto que Jesús dice? Porque no hay profeta en su propia tierra. ¿A qué se está refiriendo? ¿No? ¿Cuál era la tierra de Jesús? Nosotros sabemos que Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret. Entonces, ¿cuáles eran las tierras? ¿Eran de repente Judea, Galilea? ¿No? ¿A qué ciudades se refería? En todas las ciudades estaban los fariseos, ¿no? En todas las ciudades predominaba la influencia del Sanedrín, ¿no? Entonces, de repente Juan está colocándolo aquí, haciendo una referencia a todo Israel. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 Juan escribe así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo judío. Ahora, el versículo 45, cuando dice descendió a Galilea, ¿no? El versículo 45 hace alusión a los gentiles. ¿Por qué? Miren la profecía que está en Isaías capítulo 9, versículo 1. Y esto es una profecía mesiánica, ¿ya? Que después Mateo le da una interpretación literal cuando Jesús entra a Jerusalén. Dice, mas no habrá siempre, Isaías 9:6, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Interesante. Galilea de los gentiles. Entonces Mateo hace una referencia del cumplimiento de Isaías 9:1, de acuerdo a lo que acabamos de leer, cuando Jesús llegó a Galilea. Ahora, el término Galilea viene de una expresión hebraica o una expresión del hebreo que significa círculo de gentiles. Es decir, este territorio, que era la parte norte de Israel, había sido tomado y controlado por los gentiles como hasta el año 103 antes de Cristo aproximadamente. Pero después fue recuperado por los judíos, ¿no? Lo de los macabeos y todo ese asunto. Aún así, los judíos de Judea miraban con cierto desprecio a sus compatriotas que vivían en Galilea, ¿no? Porque estaban mezclados, las etnias se habían mezclado. Ahora, lo interesante es que a medida que Jesús se alejaba más y más de Judea, yendo hacia campo gentil, era mejor recibido. Qué interesante, ¿verdad? En esta ciudad, en Galilea, los gentiles y los prosélitos habían visto la purificación del templo y las cosas que Jesús hizo allí.
Sin embargo, al recibirle, no estaban tan convencidos de quién era. Es decir, pensaban que era un profeta que hacía solamente milagros, pero no que era el Dios mismo en persona caminando por sus ciudades. Entonces, el griego de esta frase da la idea de una bienvenida solo amical, pero no con el reconocimiento como el Mesías. Y esto es importante. Los de Galilea, por más que vieron la conversión del agua en vino y algunas cosas más que hizo Jesús, lo tenían a Jesús todavía como simplemente un maestro. Entonces el versículo 46 narra el segundo milagro de los que Juan hace mención en todo su evangelio. Algunos estudiosos sugieren identificar este milagro de la sanidad con el del siervo del centurión, que está en Mateo 8 y en Lucas 7, ¿no? Aunque hay algunas similitudes entre los dos milagros, ¿no? Existen varias diferencias para creer que se refiere al mismo que narra Mateo y Lucas. Es decir, probablemente sea otro milagro, no el mismo. Entonces, la pregunta sería, ¿quién fue este oficial, ¿no? ¿Y quién fue este rey? Porque dice, vino un oficial del rey y le dijo, desciende conmigo porque mi hijo se está muriendo. Entonces, el oficial del rey, el oficial básicamente viene del griego basílicos, real, que significa uno que está relacionado con el rey. Algunos opinan que era un gentil, quizá un romano, como el centurión en el otro caso de la sanidad, que está en Mateo 8, ¿no? Pero otros probablemente creen que sería un judío, es decir, un judío que servía al rey, y que ese rey de repente era Herodes Antipas, quien no fue realmente un rey, sino un tetrarca, es decir, un gobernador de una de las regiones del territorio de Israel, que gobernó sobre la cuarta parte del reino de su padre, es decir, Herodes el Grande. Este Herodes gobernó sobre Galilea y Perea entre el 4, ¿no? antes de Jesucristo hasta el 39 después de Jesucristo. Y este mismo Herodes el Grande es el que mandó matar a Juan el Bautista, ¿no? Esto ustedes lo pueden leer en Mateo 14 y a quien Pilato mandó a matar a Jesús también, o sea, en Lucas 23 del 7 al 12. Entonces, este oficial habría tal vez oído lo que Jesús hizo en Caná, ¿no? Estaba tan desesperado, ¿no? que de alguna manera que escuchó que Jesús había regresado a Canaán y caminó 30 kilómetros, ¿no? Siendo aún estando su hijo enfermo, lo dejó y se fue, ¿no? Él era una persona de importancia, pero cuando uno está en necesidad, ¿no? Aunque tenía cierto poder, ¿no? En efecto se puso a los pies de Jesús pidiendo socorro. Es decir, le rogaba, ¿no? ¿Por qué? Porque su hijo estaba a punto de morir. Era urgente ver a Jesús para esta persona. Entonces, no había duda en la mente de que su hijo iba a morir si no fuera por la intervención inmediata y divina. Dejar a su hijo, ¿no? de un día de camino e ir por ayuda era ya lo último que le quedaba a este oficial del rey. Ya no tenía otra opción. Entonces, de igual manera, nosotros, hermanos, frente a una grave situación, no nos queda más que ir a Dios por ayuda, ¿no? Pero a veces eso es solo lo que buscamos, ¿no? De una vez solucionado el problema, nos volvemos tan indiferentes como antes. Buscamos al Señor cuando estamos en alguna situación difícil, pero cuando el Señor soluciona la situación, entonces ya estamos un poco más light, ¿no? Ya no leemos tanto la palabra y estamos un poco más, somos unos cristianos un poco más light, superficiales. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos libró de la tribulación que estábamos pasando. Y a veces pasa así, ¿no? Sin embargo, Jesús tiene misericordia y le concedió el milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Entonces, no dudemos en venir a Jesús por ayuda. Versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no veréis las señales y los prodigios no creeréis. Qué dura frase. ¿Por qué? Porque Jesús ahí en esta ciudad había convertido el agua en vino. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús les había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal, ¿no? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
Ahora, el verso 48 de lo que acabamos de leer, porque hemos leído de los versículos, del versículo 48 al 54, el verso 48 que acabamos de leer, ¿no? Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Jesús responde de una manera un poco áspera. Si tú no crees en los milagros, no creerías que yo soy el Mesías. ¿No? Vamos a leerlo otra vez. Entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, no creeréis. Qué interesante. Es una respuesta un poco áspera. Porque Jesús conoce el pensamiento de las personas que lo rodean, ¿no? Pero a veces también esta respuesta pudiera ser necesaria. ¿Por qué? Porque una fe exclusivamente edificada en las señales y en los milagros no es una fe completa. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que Dios hace milagros, pero no puedo obedecer la palabra del Señor. Puedo creer que Dios es todopoderoso, pero a mí me da igual, yo vivo como me da la gana, ¿no? Y la idea no es esa. O sea, una fe edificada exclusivamente en las señales y milagros no está completa. Entonces, muchos tenían reticencia al creer en Jesús si no veían señales, si no veían prodigios. La fe en Jesús es absolutamente necesaria, muy por encima de ver o no ver los milagros, ¿ya? Cuando recibimos un no por respuesta a una oración, ¿cómo está nuestra fe? ¿Nuestra fe vacila? ¿Se tambalea nuestro cristianismo cuando vemos que Dios no quiere otorgarnos lo que le estamos pidiendo, o una sanidad, o salir de una tribulación, etcétera? ¿Creemos en Dios más por presenciar milagros? ¿Es Dios acaso un curandero o un chamán al que necesitamos o al que solicitamos cada vez que estamos en problemas? Porque a veces yo he observado, hermanos, que hay en el cristianismo hay como un sincretismo. Es decir, somos cristianos, tenemos un trasfondo de repente católico, en donde hay toda la santería y los intercesores y toda esta cuestión y toda esta idolatría. Pero cuando venimos al cristianismo, de alguna manera no nos despojamos de toda esa doctrina, sino que arrastramos algunas pequeñas cositas que están disfrazadas por ahí. Entonces, el Señor de los milagros, el Señor se convierte en el Señor de los milagros de los católicos, ¿no? O sea, oramos solamente cuando hay una enfermedad, pedimos solución a los problemas solamente cuando hay necesidad, pero nada más. No buscamos al Señor de manera diligente, diariamente, solamente cuando hay un problema o solamente cuando estamos en tribulación, ¿no? Pero esa no es la idea. La idea es vivir una vida pegada al Señor, mañana, tarde y noche, en comunión. Comunión es estar pegados con el Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo necesita? No, Dios no te necesita, pero tú sí a Él. Y esto es lo importante. Por eso Jesús responde de una manera un poco áspera, porque Él sabía que la gente de Galilea, al recibirlo, de repente lo mirarían con cierta reticencia. Ya vino este maestro que convirtió el agua en vino, pero bueno, en realidad no sabemos quién será. Entonces, la fe en Jesús es absolutamente necesaria, muy por encima de ver o no los milagros. Cuando recibimos un no por respuesta, nuestra fe no debe vacilar. Tenemos que creer que Dios tiene la capacidad de hacer milagros. Y si no los hace, nuestra fe no debe tambalear. Dios no es un curandero, Dios no es un chamán, ¿de acuerdo? Entonces, estos curanderos hacen sortilegios para ganar fama, pero Dios actúa para nuestro bien. Y esto es algo que tenemos que aprender y discernir. A veces hay alguna tribulación de la cual Dios no quiere que salgas. Hay tribulaciones en donde Dios te mantiene en esa tribulación a propósito porque está perfeccionándote. Por eso Santiago dice que tenemos que tener sumo gozo cuando estamos hallados en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos está ejercitando, nos está ensayando, nos está preparando. Entonces Dios actúa de acuerdo a sus propósitos. Muchas veces no va a responder milagrosamente. ¿Por qué? Porque persigue un propósito primario mayor. No estamos buscando al Señor por los milagros que puede hacer. Buscamos al Señor porque le necesitamos mañana, tarde y noche. Sin Él estamos perdidos. No es nuestro Señor de los milagros. Si Él quiere puede obrar milagrosamente y si no, no. Y igual nuestra fe no debe tambalear. Por ejemplo, recordemos a Pablo. Pablo tenía el aguijón de la cara. El pastor lo estaba compartiendo en las preguntas y respuestas ayer, creo, en la tarde-noche. Y la enfermedad que tenía Pablo, algunos pensaban que era como una especie de conjuntivitis o una oftalmia crónica, algo en los ojos. Por eso que él no escribía sus cartas, las escribía Tercio, ¿no? Que era uno de sus ayudantes,
Y la única, según los estudiosos, la única carta que escribe él de mano propia fue Gálatas. Por eso que en el epílogo de Gálatas él pone, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué? Porque ya no veía bien y tenía que escribir grandote. Entonces, pero sin embargo, este aguijón de Pablo, que ya Pablo había pedido 3 veces al Señor para que se lo quite, el Señor le dijo, ya no insistas, no te voy a sanar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces en nuestra vida es igual. Dios actúa de maneras en donde Él está priorizando cosas que nosotros no sabemos, no entendemos. Tengamos paciencia para eso. El oficial, esta persona, estaba tan desesperado que le pidió a Jesús que viaje un día para sanar a su hijo. Pero Jesús demostró tener poder aún a la distancia. Qué interesante. El versículo 50 dice que el hombre creyó a la palabra de Jesús. Ahora, o por resignación o por fe genuina, no lo sabemos. De repente creyó porque ya no le quedaba otra y tenía que regresar a ver a su hijo de repente a morir. El hombre regresó solo, pues Jesús consideró no ir con él. Él le dijo a Jesús, desciende conmigo. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús no quiso descender con él. Fue interesante esto. Entonces, a veces el Señor actúa de maneras distintas a las que nosotros esperaríamos. Dios no tiene recetas médicas para casos en general. Él no es un médico de medicina general. ¿Sí? Jesús obra teniendo un entendimiento sobrenatural. Él está no solo solucionando problemas temporales del momento, las tribulaciones que estás pasando, sino que Él está trabajando en la transformación de tu corazón, de nuestro corazón. Necesitamos tener la perspectiva espiritual más allá de la mera necesidad material. Y hay cosas que no entendemos, pero es allí en donde podemos demostrar una confianza inamovible en el Señor. Es decir, fe en Él. A pesar de que Dios no nos responda necesariamente favorablemente. Porque podemos pedir por algo y el Señor guarda silencio. Por algún propósito lo está haciendo. Recordemos que Él es nuestro pastor y nos llevará por lugares de delicados pastos. Nos hará descansar. Si el Señor no está respondiendo algo, tiene un propósito primario. Algo está trabajando en tu vida. De la misma manera en la que Dios quiere obrar en tu vida, en la misma medida Él quiere que creamos en Él y que le creamos a Él, que son dos cosas distintas. Yo puedo creer en Dios, pero no le puedo creer a Él lo que Él dice. Hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. La fe en Dios no es siempre racional, es decir, con el entendimiento intelectual, pero sí apela a la razón y a la voluntad. Después de que Dios se ha manifestado, ¿no?, en nuestras vidas, Él no espera convertirse en nuestro chamán o en nuestro aladino personal. No es así como actúa Dios. Él es el Señor y nosotros no. Entonces esto nos debe llevar a confiar en su poder y buena voluntad a pesar de estar en plena adversidad y en medio de una tribulación. No siempre el Señor lo va a resolver todo a la manera en la que tú quieres que se resuelva. ¿No es cierto? Esto nos permite ejercitar y actuar con fe para también nosotros entender que la paciencia debe tener un fruto, un entendimiento. Podemos tener paciencia, pero sin entendimiento, lo cual nos lleva a una fe infructuosa. Pero si la prueba de nuestra fe produce paciencia y entendimiento de lo que Dios nos está diciendo, vamos a crecer en Él, Señor, y en el conocimiento de su voluntad. Ya para ir terminando, hermanos, leemos o comentamos los versículos del 51 al 53. Entonces, estos versículos, ¿no?, parecen solo contener historia, ¿no? Es decir, lo que pasó cuando el oficial del rey regresa a su casa para saber cómo estaban las cosas, ¿no? Ahora, cuando él pregunta a qué hora había sanado su hijo, entendió que justo su hijo sanó cuando Jesús le dijo lo que le dijo. Esto es importantísimo. Este hombre comprobó que la palabra de autoridad de Jesús no tiene límites en la distancia. Al comprobar la certeza de la sanidad de su hijo y cómo el poder de Dios obró, él y toda su casa creyeron en Jesús. Esto es interesante notarlo. A propósito, Jesús no quiso descender con él. Simplemente mandó la palabra y su hijo sanó en el momento que Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Esto demuestra una autoridad de Dios sobre toda la creación, de Jesús. Imaginemos ahora al Señor camino de regreso a su casa, ¿no? Yo siempre me gusta entrar en estos cuadros, ¿no?
Me gusta traer estos cuadros, ¿no? Imagínate en la mente de la persona, ¿no? Todo el día de camino, ¿no? De repente las dudas, la preocupación, no había WhatsApp para comunicarse con los siervos de su casa a ver cómo estaba su hijo, tampoco había teléfonos públicos para llamar, cómo sigue mi hijo, no había nada de esto, ¿no? Entonces, el temor de que su hijo muera era una cuestión que estaba latente. Ahora, de repente en su mente, ¿será verdad? ¿Mi hijo va a sanar? ¿No? O sea, ¿por qué el maestro no quiso venir conmigo? No entiendo. Ha caminado tanto y ahora no quiso venir conmigo. Y de repente en su corazón, Dios, te pido que mi hijo no muera, por favor. Todas estas cosas en la mente de esta persona cuando estaba de regreso al camino, de regreso de camino a su casa, ¿no? Después que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces, actitudes como estas nos envuelven a diario a nosotros. Pero Dios conoce nuestra debilidad y Él sigue siendo fiel. Hermano, cuando te encuentras en alguna duda, no estás pecando. Cuando te encuentras en alguna tentación, no estás pecando. Ni la duda de la tentación es pecado. Pero de alguna manera son ataques del enemigo, ¿no? Que tenemos que saber afrontar con la palabra. ¿La memorizas? ¿Memorizas la palabra de Dios? ¿No? ¿La conoces? ¿Puedes citarla en momentos cruciales en tu vida? Palabras que te van a defender son como peñascos, como rocas, en donde tú te puedes parar. Ahora, el versículo 24 dice que esta señal fue la segunda señal que hizo Jesús. Ahora, un milagro o señal, ¿no?, que define el tipo de autoridad que tiene Jesús sobre la naturaleza. Jesús sanó a un hombre enfermo a la distancia, sin siquiera tocarlo, sin siquiera ungirlo, ¿no? Atendió la petición de una persona que no era necesariamente uno de sus seguidores. Entonces la pregunta aquí es, ¿podemos orar por milagros por personas que no conocen al Señor? Y esto es algo que a mí me preguntan con frecuencia. ¿Podemos orar por personas que no conocen a Cristo? Por supuesto que podemos orar por personas que no conocen al Señor, ¿no? O sea, Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores, ¿no? Y esto demuestra que Dios tiene misericordia de cada persona que está en este planeta. Pero el mejor milagro por el cual podemos orar por una persona es que se convierta al Evangelio, que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Ese sería uno de los mejores milagros por los cuales podemos pedir por las personas que no le conocen. Entonces, hermanos, esto hay que tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque estas historias que está narrando Juan el Evangelista, si ustedes se ponen a analizar, son incidentes en donde están involucradas corazones, personas, puntualmente los corazones de las personas. Y en estas circunstancias de cercanía con Jesús es donde Jesús ha evidenciado estas verdades del reino. Y esto es importante notarlo. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente, ¿no? El Evangelio de Juan presenta a un Jesús cercano, que está a un tiro de piedra, que está a la mano, con el cual tú puedes conversar. No lo presenta como un maestro dando discursos a grandes multitudes. Y verdades esenciales han salido de conversaciones privadas que ha tenido Jesús con personas de dudosa reputación, entre comillas. Y Jesús ha tenido misericordia de estas personas, lo cual nos exhorta a nosotros a ser misericordiosos como también Él lo fue con estas personas. Pasar 2 días con los samaritanos era insultante para sus discípulos tal vez, pero Jesús lo hizo. Hermanos, quiero dejarlos con eso.